Bueno, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Nuevamente me encanta compartir con ustedes en estos espacios académicos, estos espacios pedagógicos de formación. Como siempre, hoy vamos a trabajar un tema que normalmente en grado 10 trabajamos, que es la parte de nomenclatura química. Nomenclatura química es una temática que precisamente se creó con la intención de crear un lenguaje químico común para toda la comunidad científica que hacía relación a trabajar con compuestos químicos. Resulta ser que con anterioridad se daba mucho por darle nombres comunes a los compuestos químicos y esto traía como consecuencia a veces confusión. A raíz de eso se generó una entidad que se llama IUPAP, que es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es una comunidad de químicos donde generaron una serie de reglas y de normas para darle nombre a los compuestos químicos y de esta manera se manejara un idioma universal. Que por ejemplo, que cuando se hablara de ácido sulfúrico, se llame ácido sulfúrico aquí en Colombia y en la China también se llame ácido sulfúrico. Ya, que cuando se hable de hidróxido de calcio, sea un compuesto que también se conozca con el mismo nombre a nivel mundial. Eso precisamente lo logró la IUPAP, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces son una regla y eso es lo que vamos a estudiar durante estas clases sobre el tema de nomenclatura química. Primero que todo, hay que entender que compuestos químicos en realidad son bastante abundantes. Hay compuestos químicos orgánicos y hay compuestos químicos inorgánicos. Recuerden que los compuestos orgánicos tienen una estrecha relación con aquellos átomos que tienen átomos de carbono, aquellos compuestos que tienen átomos de carbono dentro de su estructura. Por ejemplo, los alcanos, los alquenos, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, tienen relación con estos compuestos y también se le estrecha mucho su relación con los seres vivos. Para el tema que vamos a trabajar hoy, nosotros vamos a hacer énfasis en los compuestos inorgánicos, O sea, son los compuestos que normalmente conocemos, lo que normalmente asociamos con la tabla periódica, donde tienen hierro, cloro, bromo, yodo, todos esos elementos de la tabla periódica. Y son como por ejemplo compuestos como la misma agua, el ácido bromídrico, el cloruro de sodio, permanganato de potasio, en fin, óxido de hierro, son compuestos que son inorgánicos. Entonces, esa es la nomenclatura de la cual vamos a hacer énfasis nosotros acá en este estudio, la nomenclatura inorgánica. Para el estudio de la nomenclatura inorgánica hay que reconocer que existen varios tipos de compuestos inorgánicos, los cuales están agrupados en compuestos que nosotros conocemos como óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros y peróxidos. Dentro de ellos, los más comunes son los cuatro primeros, que son óxidos, ácidos, hidróxidos y las sales. Y son sobre ellos los que más vamos a hacer énfasis en este estudio. Estos óxidos, hidróxidos o sales o ácidos, nosotros también lo conocemos con nombre de funciones químicas. Estas funciones químicas, ¿por qué se le conoce como funciones químicas? Porque tienen unos átomos, tienen unos grupos de átomos que le han dado unas características particulares. Ya, son compuestos que se caracterizan
por ser muy semejante, por ser muy parecido en cuanto a su comportamiento químico, Ya, por lo general, estos grupos de compuestos tienen átomos o grupos de átomos que les dan estas características. Esos átomos o grupos de átomos que le dan estas características se le conocen como grupo funcional. Ojo, las funciones químicas inorgánicas que vamos a estudiar son la función óxido, la función ácido, la función hidróxido, y la función sal, Ya. Y la función sal. Dentro de la función óxido, que es la más sencilla, de la cual vamos a hacer más énfasis en este estudio, la función óxido, básicamente se caracteriza por ser compuestos que son binarios, ya, binarios significa que tienen dos elementos químicos, ya. O sea, puede ser el oxígeno con cualquier otro elemento químico. Ya, esa es la función óxido. Recuerden que las funciones químicas que vamos a trabajar son función óxido, función hidróxido, función ácido, función sales, función hidruro y la función peróxido. Pero vamos a hacer más énfasis sobre las cuatro primeras, que son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Los óxidos, la función química, yo me atrevería a decir que es la más sencilla de todas, porque son compuestos que son producto de la unión del oxígeno, con cualquier otro elemento químico. Ya, entonces, cuando el oxígeno se une a otro elemento químico, forma un óxido. Ya. Si ese oxígeno se une a un metal, entonces el tipo de óxido que se forma se llama óxido básico. Si ese oxígeno se une a un no metal, como está aquí contemplado, el óxido que se forma se llama óxido ácido. Por ejemplo, si yo tengo hierro, que es un metal, y lo combino con oxígeno, el óxido que se forma es el óxido de hierro, y como está unido a un metal el oxígeno, esto será un óxido básico. Esto es un óxido básico. Si por el contrario, el oxígeno no se une a un metal, como es este caso, sino que se une a un no metal, como el carbono, por ejemplo. El óxido que se forma es un óxido ácido. Óxido ácido. O sea, todo depende de que si es un no metal como este caso o si es un metal como este caso. Recordemos algo que ya habíamos visto en clases anteriores. Los no metales en la tabla periódica, ¿dónde se encuentran? Se encuentran hacia este lado, ¿cierto? Hacia este lado de la tabla periódica, los no metales. Y los metales, ¿dónde se encuentran? Se encuentran de este lado de la tabla periódica.
¿cierto? Están los metales, y hacia este lado los no metales. Entonces, eso tienen siempre que tenerlo en cuenta. Siempre que el oxígeno se una a un metal, forma un óxido básico. Siempre que el oxígeno se una a un no metal, se forma un óxido ácido, Ya, ojo que eso lo vamos a estar utilizando permanentemente. Eso lo vamos a estar usando permanentemente en lo que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, todo eso hay que tenerlo bastante clarito. Bueno, sigo retomando, sigo explicando poco a poco. Ahí vamos poco a poco. Oh. En los óxidos, nosotros podemos nombrarlo de diferentes formas. Los óxidos se pueden nombrar de diferentes formas. Los óxidos pueden utilizarse un tipo de nomenclatura, como es la nomenclatura tradicional, que utiliza unos prefijos y unos sufijos. Hipo, per, oso, ico, dependiendo de los números de oxidación. Ahora lo voy a explicar. O puede usarse una nomenclatura como es la STOF, donde solamente tiene en cuenta el número de oxidación. Y esta otra forma de nombrarlo es utilizando prefijos mono, di, tri, dependiendo de que si tiene un solo átomo, di si tiene 2, o tri si tiene 3, o si tiene 4, podemos utilizar otro prefijo como es tetra, si tienes 5 penta, si tiene 4, 6 es, y así sucesivamente. Recuerden cómo nombramos figuras geométricas, hexágono, heptágono, octágono, todo dependiendo del número de lados. Bueno, acá también se utiliza eso, pero dependiendo del número de átomos que posea el compuesto, en este caso el óxido del cual estamos hablando. Vamos a verlos poco a poco. Vamos a comenzar desde la más sencilla a la más compleja. Desde la más sencilla a la más compleja. A mí particularmente me parece que la más sencilla de todas es la sistemática. Por ejemplo, si yo tengo un óxido como este, CO2, un óxido. Bueno, profesor, ¿y cómo sabe usted que eso es un óxido? Simple, porque es binario, porque tiene dos elementos solamente, tiene carbono y tiene oxígeno, tiene dos elementos, ¿cierto? Ah, profesor, ¿y también qué otro indicio me da de que es óxido? Por la presencia del señor oxígeno. Así es binario, dos elementos, y tiene oxígeno, eso inmediatamente yo lo catalogo como un óxido, Ok. ¿Cómo nombro este óxido según la nomenclatura sistemática? Pues repito, utilizo unos prefijos, mono, di, tri, dependiendo del número de átomos que posea. Como tiene dos átomos de oxígeno, entonces yo escribo así, de esta manera. Dióxido de, dióxido de, y coloco el nombre del elemento que lo acompaña, en este caso de carbono. Ojo, dióxido de carbono. Voy a escribirlo mejor. Aquí me sale un poquito muy grueso. Dióxido de carbono. Así de fácil. Si tengo otro ejemplo, tengo por ejemplo, así, que también es otro óxido. Profe, ¿cómo lo identifica? Binario. Tiene dos elementos, tiene hierro y tiene oxígeno. ¿Cuántos átomos de hierro hay? Hay 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 3. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo lo nombro? Fácil. ¿Cómo hago? Digo, tri, porque siempre comienzo por el oxígeno. Tri, porque hay 3 oxígenos. Óxido,
la preposición de y luego el elemento que acompaña al oxígeno, en este caso hierro. Entonces, digo de hierro. Ya. Eso es sistemático. Eso es sistemático. Vamos a hacer otro ejemplo. Sistemática. Sistemática. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, yo puedo este otro óxido que normalmente lo conocemos, vamos a colocar así, vamos a hacer así. Nitrógeno y oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces yo escribo, como hay 5 oxígenos, escribo pen de pentágono, recuerden, de pentágono de 5. Pen, óxido de, coloco el nombre del elemento que lo acompaña, en este caso de nitrógeno. De nitrógeno. ¿Me vieron? Es así de fácil. Si yo quisiera clasificar estos elementos entre óxidos básicos y óxidos ácidos, simplemente que busco. Este carbono es un no metal, está acá a este lado, entonces este sería un óxido ácido. ¿Cierto? El hierro es un metal, el hierro es un metal, está aquí, entonces ese sería un óxido básico. El nitrógeno está acá a la derecha, véanlo acá, es un no metal, entonces sería un óxido ácido. Así de fácil, un óxido ácido. ¿Está claro? Esta nomenclatura se llama nomenclatura sistemática, nomenclatura sistemática. Tiene en cuenta son el número de átomos que tenga el compuesto, el número de átomos que tenga el compuesto. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar la otra, que es la stop, que también es un tipo de nomenclatura que es bastante sencilla. La nomenclatura stop. Nomenclatura stop. Stop. Vamos a ver qué características tiene la nomenclatura stop. Vean las características de la nomenclatura stop. La nomenclatura stop tiene como principio fundamental utilizar el número de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno, del elemento que acompaña el oxígeno. Recuerde que los números de oxidación fue el tema anterior que vimos, donde el número de oxidación me representa la carga eléctrica que posee un átomo, el cual te representa los electrones ganados o perdidos por el mismo. Ya, recuerden que el oxígeno, número de oxidación normalmente, ¿cuál es? -2. Yo les explicaba, ¿por qué -2? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía y la tendencia de él para completar los 8 electrones simplemente ganar 2 electrones más. Entonces, por eso lo representamos como -2. Recuerde que menos significa ganar. Ya, electrones, cargas negativas, forman iones. Entonces, si yo tengo un átomo, un compuesto óxido como este, vamos a colocar el mismo ejemplo que hicimos anteriormente, pero vamos a nombrarlo a través de la nomenclatura stop. ¿Cómo utilizamos la nomenclatura stop? Simplemente, ¿qué hacemos? Primero escribimos la palabra óxido. Recuerden, siempre comenzamos por óxido, por el oxígeno. Luego colocamos la preposición de. Luego colocamos el nombre del elemento que lo acompaña. En este caso es carbono. Entonces, óxido de carbono. Y entre paréntesis voy a colocar el número de oxidación del carbono. Recuerden la regla para asignar número de oxidación que lo vimos. Oxígeno trabaja con -2. El número de oxidación del carbono, entonces, ¿cuál debe ser? Para que la suma algebraica me dé 0. ¿Cuál debe ser el número de oxidación? 7, 2 por -2 es -4. Entonces, ¿qué carga eléctrica debe tener el carbono aquí? Debe ser +4. Y entonces, este +4
es el que vamos a colocar acá, pero lo colocamos en número romano. Ah, profesor, ¿y por qué es más 4? Recuerden que la suma de las cargas eléctricas debe dar 0. Este está positivo más 4 y este está negativo menos 4 porque 2 por menos 2 es menos 4. Entonces esto me da 0. Entonces aquí colocamos la carga del elemento que acompaña el oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia entre uno y otro con los números de oxidación? Porque hay elementos químicos que tienen más de un número de oxidación. Entonces yo a todos no los puedo nombrar igual. Por ejemplo, si yo tengo el carbono puede formar otro tipo de óxido que es este. Carbono, oxígeno solamente. Ah, si yo lo nombrara, entonces dirá óxido de carbono también. No, tengo que diferenciarlo del otro. ¿Cómo los diferencio? Por los números de oxidación. Por los números de oxidación me permiten diferenciar los números de oxidación. Entonces, ¿qué hago? Fácil. El oxígeno, recuerdo que trabaja con menos 2. Entonces, ¿cuál será la carga eléctrica del carbono para que la suma algebraica me dé 0? Ya saben que si este tiene carga negativa, el otro debe tener carga positiva, porque si uno gana, el otro debe perder, ¿cierto? Entonces, si este tiene menos 2, es lógico entender que este tenga más 2 para que la suma algebraica me dé 0. Entonces, entre paréntesis, coloco aquí el número de oxidación 2. Veanlo aquí, 2. Ya, entonces, ¿qué diferencia hay entre CO2 y CO? Hombre, que este tiene número de oxidación 4 y aquí el otro tiene número de oxidación 2. Ya son dos compuestos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Vamos a colocar otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo aquí. Fácil. Hierro, por ejemplo, Fe2O3 y este otro que es FeO, hierro y oxígeno, ¿cierto? Hierro y oxígeno son dos compuestos diferentes, pero ambos tienen hierro y oxígeno. Entonces, como ambos tienen hierro y oxígeno y son dos compuestos diferentes, yo solamente no me puedo limitar en decir, que este es óxido de hierro. Este también es óxido de hierro. Pero ambos se llaman igualitos si tienen átomos diferentes. No, hay una diferencia entre ambos. Entonces, ¿cómo establezco la diferencia? Por los números de oxidación, por los números de oxidación. Primero, primero, ¿qué número de oxidación tiene? Lo determino. ¿Cómo lo determino? Fácil. Oxígeno menos 2, entonces 3 por menos 2, eso me da menos 6, ¿cierto? Y este tiene más 2 aquí, entonces, ¿qué carga eléctrica debe tener aquí para que me dé 0? Entonces aquí debo colocar más 3, ¿cierto? Porque 2 por 3 más 6. Y menos 2 por 3 menos 6. Al sumarlo algebraicamente, eso me da 0. Entonces, el número de oxidación de hierro aquí, entonces yo lo coloco aquí dentro. 3, el número romano. El otro, oxígeno, menos 2. ¿Qué carga eléctrica tiene aquí el hierro entonces? Debe ser más 2 para que me pueda dar 0. Entonces yo coloco aquí, entre paréntesis, el número de oxidación del hierro. Si se dan cuenta, ya hay una diferencia entre los dos. Que aquí el hierro trabaja con número de oxidación, de más 3, mientras que acá el otro hierro trabaja con número de oxidación de más 2. Ya entonces, ese tipo de nomenclatura se conoce como nomenclatura stop. Nomenclatura stop. Y ahora mismo es el tipo de nomenclatura que más recomienda la UPAP, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, porque es muy fácil de utilizar. Porque la UPAP, en términos generales, trata de implementar reglas, pero que estas reglas sean fáciles de usar. Entonces, ya les he explicado dos. Una que es la sistemática, y la otra que es la nomenclatura stop. La sistemática que ya les dije que utiliza es
Los prefijos, ¿cierto? Utiliza prefijos. La sistemática utiliza prefijos. Ya. Y la stock que utiliza son los números de oxidación, los números de oxidación. Ya, los números de oxidación. Vamos a explicar el otro tipo de nomenclatura. Vamos a explicar el otro tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura tradicional. Fue de las primeras nomenclaturas que se utilizaron. Es más, algunos compuestos todavía utilizan, se utiliza mucho esta nomenclatura. Y se van a dar cuenta ahora que comienza a nombrarlo. Ahora que comienza a nombrarlo, se darán cuenta que es muy común todavía utilizarla. Repito, la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura utiliza prefijos. Dependiendo de estos prefijos, ¿de qué? De que si tiene mayor o menor número de oxidación. Por ejemplo, si voy a colocar el mismo ejemplo del hierro. Voy a aplicar la nomenclatura tradicional. El hierro, recuerden que puede formar dos tipos de óxido. Uno así y el otro así, ¿cierto? Ya llegamos a la conclusión de que son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen número de átomos diferentes. Aquí hay 2 hierros, mientras que este tiene uno solo. Aquí hay 3 oxígenos, mientras que este tiene uno solo. Entonces, hay que diferenciarlos a nombrarlos. Entonces, ¿cómo los nombra uno a través de la nomenclatura tradicional? Utiliza 2 sufijos para este caso. Uno es oso y otro es ico. ¿Cuándo usamos oso? Cuando tiene el menor número de oxidación, menor. ¿Y cuándo utilizamos ico? Para el que tiene el mayor número de oxidación. Ojo, entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos de la siguiente manera. Colocamos la palabra óxido seguida de la raíz latina, la raíz de origen del hierro. La raíz de origen del hierro es fer. Fer viene de ferrum, del nombre del elemento en latín. O sea, el nombre del elemento en latín. Entonces, coloco aquí la raíz latina, óxido fer. Y aquí le coloco el oso o ico dependiendo de si hierro tiene mayor o el menor número de oxidación. ¿Cómo determino eso, hombre? Haciendo los números de oxidación. El oxígeno aquí menos 2, aquí el hierro trabaja con más 3. Si aquí el oxígeno menos 2, acá el hierro trabaja con más 2. ¿Quién tiene mayor? ¿Cuál tiene menor? Si me doy cuenta, este aquí tiene mayor y este aquí tiene menor. Si este tiene el mayor, si más 3 es mayor, va a trabajar con ¿qué? Con ico. Y más 2 va a trabajar con oso. Entonces, este óxido fer le agrego el sufijo porque tiene más 3, es ico. Entonces se llama óxido férrico. En cambio, este otro se llama óxido, agrego la raíz fer, pero como tiene el menor número de oxidación, que es más 2, véanlo, entonces en vez de ico le agrego oso. Entonces este se llama óxido ferroso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este es oso porque tiene menor número de oxidación, que es más 2, y este es ico porque tiene mayor número de oxidación, que es más 3. Siempre se va a utilizar de esa manera. Vamos a hacer otro ejemplo. De nomenclatura tradicional. Vamos a hacerlo también con un ejemplo un compuesto bastante común. Por ejemplo, el CO2 y el CO. Estos compuestos son óxidos, repito, tienen oxígeno y otro elemento químico. Ambos tienen oxígeno y carbono. Yo tengo que diferenciarlo al nombrarlo. ¿Cómo los nombro con la nomenclatura tradicional? Lo mismo. Coloco la palabra óxido
seguida de la raíz latina de este elemento. Para este caso es carbono. La raíz latina es carbón. Carbón. Hasta ahora los dos deben tener lo mismo porque es la palabra óxido y la raíz carbón. ¿Qué es lo único que lo hace diferenciar? Es el número de oxidación. Aquí el carbono va a trabajar con más 4, verlo porque 2 por menos 2, menos 4 y este más 4, véanlo. Y este aquí va a trabajar con más 2, ¿cierto? Con más 2. Oso para el de menor, le acabo de decir, y ico para el mayor. Si me doy cuenta, más 4 es mayor, ¿cierto? Entonces aquí debe ser más 4. Y oso es menor, entonces aquí debe ser más 2. Entonces, el que tiene más 2 es oso. Entonces yo le agrego ¿qué? Carbonoso. Y el que tiene más 4 vendría siendo ico. Entonces yo aquí le agrego ico, óxido carbónico. Entonces, uno se va a llamar óxido carbónico y el otro se va a llamar óxido carbonoso. Óxido carbonoso. Ya. Esta nomenclatura, vuelvo y repito, se llama nomenclatura tradicional. Es de ahí que hay veces escuchamos nombres de compuestos porque todavía persisten estos nombres, como por ejemplo cuando nos mandan medicamentos, sulfato ferroso. A eso es lo que hace referencia a este tipo de nomenclatura. O cuando escuchamos ácido sulfúrico, a eso es lo que hace referencia pues este tipo de nomenclatura. Ya. Esta nomenclatura, vuelvo y repito, se llama nomenclatura tradicional y es para el caso de los óxidos, para el caso de los óxidos. Para los hidróxidos también estaremos explicando el tipo de nomenclatura. Hay unos óxidos que tienen más de 2 números de oxidación, Entonces hay que establecer diferencia. Entonces, además de oso e ico, utilizan unos prefijos que son hipo o per. O sea, hipo al que tiene menor número de oxidación de todo. Entonces, por ejemplo, hipo, oso, de pronto el que le sigue es oso, luego que le sigue es ico, y por último el que más número de oxidación tiene se llama per ico. Ya. Por ejemplo, un ejemplo de compuestos que tengan más de 4 números de oxidación. Vamos a buscar aquí en la tabla periódica. Buscamos aquí en la tabla periódica. Estamos aquí en la tabla periódica. Miren, estos elementos del grupo 7, miren, tienen más de 2 números de oxidación. Cloro, bromo, mírenlos ahí. Mírenlo, tienen más de 2 números de oxidación. Miren, tienen más de 2 números de oxidación. Entonces, hay que diferenciarlos. Hay que diferenciarlos de los otros. Vamos a hacer un ejemplo claro, precisamente con el cloro. Vamos a ver cómo sería. El cloro forma 4 tipos de óxido. Uno así, otro así, otro así y otro así. Ya son los 4 tipos de óxidos que se forman. Entonces, todos van a tener el óxido, ¿cierto? Óxido, todos son óxidos, ¿cierto? Óxidos. También tienen cloro, entonces la raíz latina de cloro es clor. ¿Dónde vamos a establecer diferencia entre el uno y el otro? En el número de oxidación, haciendo los números de oxidación. Si yo voy acá a la tabla, me doy cuenta de los números de oxidación del cloro. A veces trabaja con más 1, a veces trabaja con más 3, más 5 y más 7. Entonces yo aquí asigno, ¿verdad? Yo aquí asigno, por ejemplo, menos 2 más 1, ¿cierto? Menos 2 por más 2 es 0.
Aquí el otro menos 2, esto me da 6, entonces este debe ser más 3. Menos 2, siempre lo hicieron menos 2, ¿cierto? Por 10, 5 por 2, 10. Entonces aquí debe ser más 5. Y aquí menos 2, entonces aquí debe ser más 7. ¿Cuáles son los números de oscilación? Más 1, más 3, más 5 y más 7. Este sería el menor de todo. Entonces, como es el menor de todo, entonces debe tener hipo, óxido. Entonces yo aquí adelante coloco óxido, hipo, y acá al ladito le coloco, el otro sufijo que es oso. Ya, óxido hipocloroso. A este que tiene más 3 sería el que le sigue. Entonces este sí simplemente lo pongo óxido cloroso. Este que tiene ico, que es el sería el que le sigue en orden, verlo. O sea, este aquí sería más 1, este aquí sería más 3, este aquí más 5 y este aquí más 7, ¿cierto? Entonces, este de más 5 sería el que tiene ico, óxido hipo, ¿cierto? Óxido clórico. Y el que tiene mayor de todo, igual que el primero, le agrego, en vez de hipo, le agrego per. Entonces, óxido per y le agrego el otro sulfido. Entonces, se llama óxido perclórico. Óxido perclórico. Ya, óxido perclórico. Pues repito, eso solamente para el caso de cuando hay más de 2 números de oxidación. Por lo general, más trabajamos son los que tienen solamente 2 números. Entonces, utilizamos son oso e ico, ¿cierto? Oso e ico. Oso para el de menor y ico para el de mayor número de oxidación. Mayor número de oxidación. Esto es lo que corresponde a cómo nombramos los óxidos. Cómo nombramos los óxidos. Ahora pasaremos a explicar cómo nombramos los hidróxidos. Cómo nombramos los hidróxidos.